reconocimiento a su profesor, que realmente apenas lo conocimos, pero resulta una persona increíble, y le estamos muy agradecidos por prestarle nuestro espacio, por la oportunidad de conocerlos a ustedes, porque sí, realmente en nuestros tiempos es muy, sinceramente hablando, raro ver a la gente que sí busca aprender la historia. Pasé toda la noche preparando mis discursos y todo, pero prefiero hablar así de improviso. Y bueno, me invitaron por parte de como que no impartir un curso, sino que hacer algo como un recorrido. Porque en este mundo la información, ahora el mundo se hizo muy pequeño, ¿verdad? La información se difunde gracias a internet, pero así. Pero ¿cuál es el mayor problema? Luego la información llega de la forma, ¿cómo vamos a decir? Poco profesional, torcida. ¿No? De niños jugaban el teléfono sordo. Descompuesto, bueno. Descompuesto, sí, lo llamábamos sordo, muy parecido. Ustedes como históricos, historiógrafos, ¿qué es la historia en general? ¿Para qué sirve? ¿Para qué necesitamos aprender la historia? Porque muchos dicen, no, que estoy aprendiendo historia. Es un inútil. Abiertamente. ¿Sí les han dicho esto? No. En mis tierras dicen, están aprendiendo una materia inservible, que solamente les conviene a los nerds. ¿Para qué sirve la historia? En la práctica, en la vida. Es una pregunta. Acercar temas chidos. No, sí, en serio. ¿Qué opinan? ¿Para qué? Para entender nuestro pasado y nuestro presente. Bueno. En pocas palabras, aprendiendo la historia, tratamos de no cometer los mismos errores. Pero por algo dicen que la historia es cíclica, la gente no aprende. O sea, entonces aprender la historia no sirve para nada. Estamos cometiendo los mismos errores, la historia es cíclica, se vuelven a repetir los mismos procesos sociales, históricos. Entonces, ¿para qué aprendemos historia? Es una herramienta muy poderosa, realmente. La historia es una herramienta muy poderosa. Yo que, si pregunto ahora a 10 personas aleatorias en la calle, me van a decir, es que no sé, ¿qué está pasando, ¿no? En el mundo? Tenemos varios conflictos bélicos por el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo? No sé, es que estoy fuera de la política no me interesa. Está bien, perfecto. Pero cuando vienen por ti, sí conocen a un poeta alemán, un pastor alemán, pero no perro, el sacerdote. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial escribió un poema, creo que conocen, ¿no? Que decía, cuando vinieron por los judíos, no dije nada porque yo no era judío. Cuando vinieron por los de los sindicatos, me quedé callado, porque yo no era de los sindicatos. Cuando vinieron por los comunistas no dije nada porque yo no era comunista. Cuando vinieron por mí, ya no había nadie que alce su voz a mi defensa. Entonces, la historia, a que voy, es una herramienta muy poderosa para torsionar la realidad existente. O sea, como cualquier herramienta, puede ser peligrosa, pero puede servir para un beneficio. Entonces, lo que está sucediendo, 90% de la gente no se preocupa, aunque la información ahora está en el acceso libre, por todos lados. Más que información, el pensamiento crítico. ¿No? Vamos a pensar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Me refiero ahora a este conflicto, por así decirlo, conflicto, porque es una guerra, ¿no? Abiertamente. ¿Por qué pasa esto? Es que esto. ¿Cómo lo sabes? Es que me dijo la cuñada de un conocido en el trabajo. Que está perfecto. A eso me refiero, hablando de que la información se difunde de la forma extorsionada. Y no digo que una parte tiene la pura verdad, otra parte está exponiendo puras mentiras. No, la verdad
depende, ¿no? De qué ángulo vemos. Cada uno tiene su propia verdad. Pero perdónenme esta larga introducción. Yo solo quería, como ya dije, ¿no? Un pequeño recorrido de la historia, no solamente de Ucrania, sino vamos también a tomar en general de los países eslavos existentes. Pero me gustaría que no fuera la forma de la lección, que no me digan que les estoy metiendo una propaganda, que les estoy metiendo una información falsa, inculcando lo que no. Porque muchas cosas que voy a decir, para algunos no van a cuadrar, no van a coincidir que lo que probablemente han oído, han leído. Realmente es así. Luego se siente uno muy indefenso, muy pequeño, porque por un lado existe un montón, millones de voces que dicen una cosa, pero no es cierto. Esta voz se pierde. 2, 3 voces contra millones. Por eso solamente va a ser un recorrido, solo por hoy, una parte. No vamos a poder abarcar toda la historia, solamente una pequeña parte de la historia más antigua. Pero posteriormente, si Maestro Marco nos da la oportunidad de continuar, me gustaría poder compartir más y más detalladamente, porque como cualquier historia es muy interesante. Y van a ver que no es tan diferente. Porque luego dicen, no, es que es otro lado del charco. Ha de ser todo muy distinto, ¿no? Los procesos, todos somos humanos, nos desarrollamos de la misma manera. Y los procesos históricos y sociales por todos lados básicamente son idénticos. Las diferencias pueden ser muy pequeñas. Yo tenía una memoria, no es para poder hacer una presentación, acompañar con una presentación visual, pero bueno, como era muy improvisado, solamente hablando. Pero para que no sea una lección aburrida, una pregunta, ¿ustedes? Cualquiera de ustedes, ¿me puede decir qué es lo que sabe de Ucrania, de las culturas eslavas, de los pueblos eslavos, de por sí el término eslavo qué significa, porque lo utilizan mucho últimamente? No, de Ucrania sí me hace mucho. Pero han de llegar, no sé, algunos rumores, algún tipo de información. O sea, bueno, yo sabía que se funda por los vikingos, los pueblos eslavos. Son prácticamente pueblos de Dinamarca, Suecia y Noruega. estamos hablando ahora de los pueblos escandinavos. Ok, bueno. Ajá. Yo sabía esto, que viajan Pero tiene que ver algo así. por el Mar del Norte y una de las principales ciudades de Kiev. Tengo dos preguntas ahora. El término eslavo, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? Y Rus de Kiev, este es el término también muy importante, lo utilizan mucho en aquella parte de la historiografía. El término eslavo, ¿a qué se refiere? ¿Es una etnia? ¿Qué es? Porque, ¿a qué voy? Luego, hay una narrativa muy difundida, no solo últimamente, sino también en el transcurso de toda la historia más o menos moderna, desde el siglo XVII, XVIII más bien. Existen 3 pueblos fraternos eslavos, el pueblo ruso, ucraniano, bielorruso. Yo prefiero el término belaruso, pero para su oído es más o menos. Porque decir bielorruso actualmente sería como decir, no sé, oaxaquense. Corta el oído, ¿verdad? Peyorativo, ¿no? Se refiere como a peyorativo, bueno, así. La cosa es que el término bielorruso se deriva de Bielorrusia, Rusia blanca, o sea, término imperial creado por el imperio. Otra vez, prefiero el término moscovita, porque ahora van a ver por qué, porque es muy interesante. ¿Todos conocen la historia de mexicas y aztecas? Sí. ¿Por qué el imperio azteca? ¿Y qué tiene que ver con los mexicas? Por comodidad para los investigadores. Lo mismo. Básicamente podemos decir que los invasores robaron el nombre.
¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver, si me permiten voy a utilizar mis notas, porque estoy muy emocionado por verlos todos. Pero antes que nada termino con la pregunta, con la mención. El término eslavo se refiere únicamente al término lingüístico, no étnico ni genético. Muy frecuentemente lo utilizan de la forma equivocada, diciendo que los países eslavos, o sea, tienen parentesco genético. Sí tienen, pero es el término únicamente lingüístico. Todos hablamos español, pero no son españoles. Tienen un vínculo, pero que ya quedó como una milésima parte de la sangre, ¿no? Lo mismo. En términos sencillos, los búlgaros también es el pueblo eslavo parlante. Son los túrquicos eslavoparlantes. Los belarusos son los bálticos eslavoparlantes. O sea, así se simplifican, ¿no? Es el término únicamente lingüístico. Y si alguien apela al significado étnico, o es un error o es una provocación. Entonces, ¿cuántos existen? Porque yo ya me hice bolas. Entonces están... Voy despacito. Sí. Voy despacito. Los pueblos eslavos se dividen. ¡Ay, gracias! Eso se puede conectar. Sí, perfecto. Yo justo apenas estoy terminando la intervención, maestro. Como Latinoamérica, ¿no? O sea, es la que quiere. Pero Desde ahí, pero sí, pero hablan peruanos, argentinos, uruguayos. Sí, se como lenguas hispanohablantes. Espero poder aclarar esta duda. Exactamente. Decir que los mexicanos y los colombianos o argentinos son pueblos fraternos étnicamente, ¿podemos o no podemos? Más o menos. Muy lejanos, ¿sí? Muy buena la analogía, muy bueno el paralelismo, pero hablan el mismo idioma con algunas variaciones. Entonces podemos decir que tenemos, como es el término lingüístico, estamos hablando de los grupos lingüísticos. Entonces existen las lenguas eslavas. Existen lenguas eslavas occidentales. Orientales y meridionales o sureños, ¿sí? Es la división únicamente lingüística porque étnicamente todos estos pueblos son muy diferentes, aunque algunos tienen el parentesco un poco más cercano que los otros. No vamos a tomar en cuenta las lenguas eslavas ya no existentes o los grupos muy reducidos que solo quedan, no sé, unos cuantos portadores. Solo los básicos. Obviamente las lenguas eslavas orientales, que también vamos a descubrir unas curiosidades muy chistosas. La lengua rusa, bielorrusa, ucraniana. Occidentales. Alguien. Suponiendo. ¿Alemanas puede ser? No, esas son lenguas germánicas. Polaco. Checo. Lusitano, o sea, hay unas pequeñas más, pero digo, no las vamos a mencionar porque realmente no presentan una importancia enorme. Meridionales.
los países balcánicos: Serbia, Croacia, Montenegro. Escribo por separado serbio-croata. Anteriormente se consideraban una sola lengua. Utilizan dos alfabetos diferentes: el serbio, el cirílico. El croata utiliza el romance. Es prácticamente lo que era la división de Checoslovaquia. Checo, eslovaco, podemos agregar también por Occidentales. son occidentales. Esloveno es el idioma meridional. Ahí ya vamos interactuando. Muchísimas gracias, maestro. Estamos perfectos. Ni me da tiempo. Es que muy emocionado por este evento. Muchas gracias. Esloveno, unas pocas más. ¿De qué curiosidad estamos hablando? ¿De qué efecto curioso? A todo esto precede una lengua protoeslava que también es de la familia indoeuropea, o sea, aunque ya un poco más lejano, pero sigue teniendo parentesco con todas las lenguas indoeuropeas, incluyendo el castellano, el inglés, muchas raíces se quedan muy parecidos, pero bueno, eso es otra cantaleta. Lo interesante que la lengua protoeslava era la lengua en que básicamente nació la escritura eclesiástica, porque quien ha difundido siempre en aquellos tiempos la información, la iglesia, los monjes, tanto información cierta como falsa, pero sí la difundía. Existe hasta la actualidad el idioma eslavo eclesiástico en la que se hacen misas en la iglesia ortodoxa rusa, por ejemplo. Y este eslavo eclesiástico, como ha sido difundido por medio de los monjes bizantinos, el Imperio Romano del Este, se queda muy semejante al griego y a las lenguas eslavas meridionales. Esta parte incluía la parte del este de aquel entonces estado de Kiev. Ahora vamos a ver de dónde nació. O sea, la lengua rusa, el idioma ruso moderno, se acerca más al grupo. Tradicionalmente lo dividen así: rusa, bielorrusa, ucraniana, entra en las orientales, pero esta tiene más parentesco con las lenguas meridionales, con serbio, croata, con el griego incluso. En cuanto ucraniana y bielorrusa, debido a su desarrollo geográfico e histórico, se acercan más en el plano lingüístico a las lenguas occidentales. Entonces, esta división sirve solo como una referencia, ¿cómo decirles?, muy aproximada. Ahora sí, yo creo que puedo. No sé si alguien sabe cómo trabajar. No sé qué le pasa. Entonces, podemos decir desde el inicio de quiénes son. Son neandertales. Neandertales, sí, son cazadores, por supuesto, no había de otra. Entonces, la edad de bronce, en las tierras de la Ucrania actual, ¿se imaginan en el mapa más o menos el mapa de Europa? Perfecto. Entonces, ubican más o menos el territorio de Ucrania actual, desde el Mar Negro, la cuenca del Danubio, más al norte con la frontera de Bielorrusia,
Por un lado tienen Hungría, Rumania, Moldova, por otro lado tienen su bendito vecino, que ahora está mordiendo pedazo por pedazo. Bueno, pero vamos poco a poco. Entonces, en las estepas, porque la mayor parte de Ucrania es el territorio de como argentino, son estepas. Estos señores llevaban la vida nómada o seminómada. Entonces, utilizando un nuevo invento de la época, los carros de 4 ruedas. En aquella época, en las estepas ucranianas, empezaron a construir miles de decenas de túmulos, unas tumbas en la forma así, ¿no? Donde los investigadores pues buscan los orígenes de las lenguas indoeuropeas, de hecho, también. Otra parte de Ucrania son estepas forestales y los bosques. Ahí comenzaron a desarrollarse culturas ya agrícolas que se dedicaban a sembrar, labrar la tierra, pero más aparte, viviendo del bosque. ¿Quiénes? ¿Qué hacían? Las tribus que viven en estepas se dedican normalmente a ¿qué? ¿Y de los del bosque? Recolección de raicitas, de bayas. Así va. Entonces, en la edad prehistórica, hablamos un poquito de la cultura de Tripilia, se llama Tripilia, o como esas son las cosas que a ustedes no les sorprenden, ya como profesionales ya saben de qué están hablando. Cultura de Tripilia aparecerá aquí, más conocida como, bueno, en la historiografía ucraniana. Hace unos 7.000 años, en la edad de cobre, nació en las tierras de Ucrania la civilización tripiliana. Así construían sus viviendas, así tenían su cerámica. Y estamos hablando de la fase de la neolítica, pues, neolítico final y el inicio de calcolítico. Esta cultura de Tripilia floreció de 4.500 antes de Cristo y hasta 3.000 antes de Cristo. Esta cultura de Tripilia, también la conocen como la cultura de Cucuteni, así la conocen más en la historiografía de Europa occidental, en la americana no estoy seguro. Cucuteni se desarrolló en el territorio de actual Ucrania, Moldova y Rumania. Podemos decir que así como que eran precedentes de los ucranianos actuales, es más de los pueblos eslavos, porque los pueblos eslavos como tal aparecieron en el escenario de Europa bastante tarde, mucho después de los pueblos germánicos. Los eslavos aparecieron en el siglo VI. Esta cultura, si a alguien le interesa para googlearles, anoto cultura Cucuteni, o en ucraniano Tripilia, es más difícil de encontrar. No sé si es Poker, es el cirílico. Son dos nombres de la misma cultura arqueológica que sí se desarrolló en esta parte. Aquí está el Mar Negro, aquí está Polonia, ahí tenemos norte-sur, ¿no? Ya se ubican, más o menos. Las ciudades son de la actualidad, las ciudades que indican son modernas. Entonces, esta cultura está atestiguada de más de 1.000 sitios y excavaciones, desde pequeñísimos pueblos a vastos asentamientos que tienen cientos de viviendas rodeadas por muros. O sea, eso sí realmente no es un mito.
Y resulta interesante, cuando se construyeron las pirámides de Egipto y las torres de Babilonia, las ciudades tripilianas ya llevaban casi 1000 años en ruinas. O sea, esta cultura tenía 1000 años más de su nacimiento que las civilizaciones de Egipto, de Babilonia. Ahora lo interesante, bueno, otra diapositiva mostrará más o menos la cerámica trigiliana, la cerámica de Cucuteni. Realmente así cultura arqueológica, no tiene nombre como tal. No conocemos ni su autodenominación, lo conocemos como una cultura arqueológica, es demasiado antigua para conocerlo. ¿Le recuerda algo? ¿O se les parece algo? ¿Artesanías romanas o griegas? Oh, no, estos señores llegaron ya mucho más tarde. Pero sí, podemos hacer cierto, porque estas relaciones comerciales, culturales entre civilizaciones, y en esta parte tan pequeña que es Europa, obviamente, los cimerios, el nombre de cimerios, ¿te suena? ¿No han visto Conan el Bárbaro? Sí. Ahí como se supone que era cimerio, ¿no? Y muchos piensan que es un nombre inventado, ¿no? Fantástico. No, realmente existía la civilización de cimerios y los cimerios realmente han vivido, solo que los que crearon el cómic y después la película pusieron la Cimeria un poco en otro lugar del mundo. Pero los cimerios sí existían entre los siglos IX y el siglo VIII a.C. En la edad de bronce ya nació la división entre estas culturas, entre tribus agricultores, sedentarios y los pastores, los nómadas. En la edad de hierro se consolidó ya definitivamente esta división. Los primeros nómadas y al mismo tiempo el primer pueblo conocido por su nombre, que ya sí conocían su nombre y sus cositas y adornos, ¿no? Entonces, estos fueron los cimerios, el primer pueblo que sí conocemos su autodenominación, que apareció en el territorio de la actual Ucrania. Perdón. El nombre de cimerios no es su propio nombre, o sea, ellos no llamaban así uno al otro, ¿no? Es el nombre dado por los asirios, que, bueno, a todas las tribus de la región norteña del Mar Negro. Homero los llama pobres comedores de leche, el pueblo más justo de la tierra. No sé si se ve bien, no se ve bien, pero es que realmente sí quedaron muy... Esa es la placa de los asirios, no lo hicieron cimerios. Ellos así lo representaban, dibujaban así a sus vecinos. Y la información sobre su origen se encuentra de hecho en las antiguas Vedas, en sánscrito. O sea, no les estoy contando leyendas. También unas cositas que elaboraban. Este era el pueblo de idioma del grupo lingüístico iranio. Podemos ver que el Mar Negro es muy poca distancia porque todas las lenguas europeas básicamente de dónde vinieron, de ese territorio, Persia, India. También entonces los cimerios eran de grupo lingüístico iranio. Estos muchachos fueron sustituidos por otros. En el siglo VII a.C. llegaron los escitas. ¿Sí suena? ¿No suena? Los escitas. También era el pueblo de grupo lingüístico iranio, su idioma era muy parecido a sus antecedentes
y se autodenominaban escolotes. Pero obviamente vamos a decir, no era un solo pueblito, no era una sola tribu, sino un grupo tribal que dentro de ellos tenía divisiones, subdivisiones, clanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el nombre escitas eran muy buenos artesanos. Los collares hechos de oro, los aretes. De hecho, sí, después de ellos se quedaron muchas cosas, muchas evidencias físicas, materiales, que antes se encontraban en los museos de la península de Crimea. Ahora no. Entonces los escitas no tenían una lengua escrita, entonces no dejaron, las evidencias escritas, pero dejaron las evidencias materiales. Pero los antiguos griegos, que les tocó vivir junto con ellos, sí dejaron descripciones de este pueblo. Heródoto, escribe sobre su religión. Heródoto dice que su deidad suprema era Tabita, a la que identifica con la diosa griega Hestia. Para los escitas, Tabita era la madre ancestral de todo, de toda la naturaleza, de todo su pueblo, y así como el símbolo de luz y fuego. Otras pequeñas evidencias, miren cómo elaboraban es como un cepillo para el cabello. Entonces, también ocupaba, Tabita, la diosa, ocupaba un lugar muy importante, aparte de ella, no se rían, un dios llamado Papay, no el marinero, no Pompeyo. Cuidaba al ganado. De hecho, hay que mencionar que eran muy buenos cuidadores de caballos. Su vida nómada, pues, lo exigían. Los escitas no construían templos, o sea, su religión era politeísmo. No construían templos, pero han hecho sacrificios. Y cada pueblo en su periodo de historia ha hecho sacrificios, o sea, no es ninguna novedad. Como luego quieren atribuir una especialidad, ¿no? Que los aztecas comían corazones. Todos. No hay excepción, todos hemos hecho sacrificios humanos. Pero esto es más, lo curioso que han hecho los escitas, sacrificios de caballos a los caballos. Exactamente. Para que la manada de los caballos, para que su ganado crezca, pues sacrificaban a los caballos. Y los caballos al mismo tiempo para ellos eran pues semidioses. Muy interesantes esos tipos de... El dios de la guerra de los escitas, de hecho, tenía el nombre Areos, donde también podemos ver la influencia griega. Durante 4 siglos, pues también tenían culto de antepasados, culto de los muertos, como casi todos en aquella época. Y durante 4 siglos los escitas experimentaron grandísima prosperidad, de hecho, y como resultado una gran decadencia. Más tarde las tribus escitas llegaron desde las profundidades de Asia hasta las tierras de la actual Ucrania, y sus guerreros pasaron a la historia como unos maestros arqueros. Pero emigraron del territorio de Ucrania a Crimea y fueron conquistados y asimilados por los sármatas. La decadencia siempre nos lleva. Los sármatas también de ahí es el término nuevo. ¿O no tanto?
Si preguntan de otro lado del charco, si preguntan cuál es la diferencia entre olmecas y toltecas. ¿Me van a decir así? Eres normal. Entonces pasaron varios siglos de que ya migraron los escitas más al sur, a la península de Crimea, desde los territorios de la cuenca de Danubio, y los sármatas agarraron el dominio de las estepas. Los sármatas vivían a finales del siglo III, después de Cristo. Actualmente ocupaban el territorio de la actual Ucrania y las tierras adyacentes. La asimilación de los eslavos orientales y las tribus bálticas, la asimilación era muy pacífica, comercial, matrimonial. Bueno, pues si ya llegaron, pues venimos con la paz, venimos a negociar. ¿Nos dejan vivir aquí cerquita? Está bien. En otras partes no era tan pacífica, era bastante bélica. Si estamos hablando por la parte meridional, la gente más apasionada, clima más caliente. Entonces, ahí sí la asimilación pacífica no se trata de esto. En las tierras de la actual Ucrania, los eslavos se dedicaban en su mayoría a la agricultura, a la ganadería, y para protegerse de sus beliciosos vecinos, las tribus túrquicas iraníes, los cumanos, pechenegos, antecedentes de los actuales cosacos, pero de Kazajistán, no los cosacos que conocemos como formación paramilitar. Los pueblos túrquicos estaban para aquel entonces ocupando ese territorio y sí eran muy bélicos. Este enfrentamiento entre ellos se llevaba siglos y siglos. Y entonces aquí aparecen las primeras ciudades. ¿Qué es una ciudad? En el sentido histórico. Un asentamiento, pero ¿qué tiene de especial? Fortalecido por los muros. O sea, no es tan solo que yo llego y pongo aquí mi choza. No, ya es una construcción complicada, que tiene diferentes partes y, por supuesto, ¿por qué se llama ciudad? Porque está rodeado con el muro. ¿Para qué se construye? Para protegerse. O sea, esta imagen post-apocalíptica. No han visto el mundo acuático, ¿verdad? Sí. Así los que vieron, ¿no? Es una representación de la ciudad antigua. Necesitamos antes que nada muro después de lo demás. Si no alcanzas a entrar, después de cerrar la puerta ya. Entonces de ahí empieza la fecha de fundación de la ciudad de Kiev. Todavía no estamos hablando, ahí más o menos vemos este territorio, el mapa antiguo, bueno, el mapa medieval, pero basando de las crónicas más antiguas. Los polanos, no estamos hablando de una nación para aquella época, ¿no? De por sí el término nación ya es la invención moderna, ¿no? Para aquel entonces estamos hablando de las tribus más o menos, estos que se fueron del terreno de su papá. Posteriormente empezaron, primero hablaron el mismo idioma, luego empezaron a asimilarse con otros pueblos, jalar sus palabritas, todo, y las tribus eslavos orientales, entre otros que fundaron la ciudad de Kiev, eran los polanos. De hecho, su distinción muy especial es el adorno femenino, eran los anillos, no los aretes, sino los anillos que se colgaban en esta parte. Y hay que precisar, de hecho, de dónde viene ahora el término ruso. Ahora muchos empiezan a derivar desde aquella época la aparición de Rus de Kiev, y es completamente equivocado, porque el término Rus de Kiev es el término introducido por los historiógrafos en el siglo XIX. Aquel entonces no existía Rus de Kiev. Si preguntamos a un poliano, oye, ¿sabes que vives en Rus de Kiev?
¿Eh? El término Rus, o sea, semánticamente, nos lleva a dos puntos. Era una banda, un conjunto de personas, no tribu, porque podían ser étnicamente diferentes, pueden ser de diferentes clanes, incluso por la raza diferentes. Era una banda, una organización paramilitar. Tú, vamos conmigo, vamos a asaltar a los vecinos. Es el término Rus. La mayoría de ellos, de los élites de Rus, de las bandas, vamos a decir, eran los escandinavos, que actualmente se conocen como vikingos. Ahora sí tenemos la relación con los vikingos. El término vikingo es el término profesional, es el zapatero, ¿no? Pero asaltante. Tampoco el término vikingo es el término étnico, se refiere a la dedicación. Obviamente llegan a la Europa del Este, encuentran a los polanos, no sé, por alguna razón se quedaron sin su casa, sin su terreno. Oye, vagabundo, vamos. Esto era principalmente Rus. Y por otro lado, en las lenguas eslavas, ahora incluso si comparamos con el término en castellano, en español, rubio, tiene la misma raíz. La gente pelirroja, rubia. Los escandinavos, en su mayoría, los primeros pueblos eslavos orientales también eran de cabello claro, de ojos claros, pero no todos. Tenemos entonces dos referencias, pero el término Rus de Kiev apareció mucho después. Banda de Kiev todavía no existía. Estamos hablando del siglo IX todavía. O sea, el término ruso puede considerarse más bien como politónimo. Sí existían los rusos. Pero ¿dónde vivían estos rusos? En la parte de Kiev. O sea, tenemos el fenómeno de mexicas aztecas. El término rusin en ucraniano hasta ahora existe, pero ahora indica un pequeño pueblo de, le pongo la transliteración. Un pequeño grupo étnico en los Cárpatos. Se quedó desde aquel entonces. O sea, podemos decir que a los primeros eran ucranianos, fenómeno azteca mexica. Aparecieron, bueno, no existía el término Ucrania, pero en el territorio, la ciudad de Kiev fue fundado por algunas fuentes en el año 492. Por otros que consideran más seguro la primera mención escrita, en 891, si mal. Pero sí bastante. ¿Cuándo fue construida la ciudad de Moscú, la capital de Rusia actual? 400 años después. Me duele hablar de esto, me duele que para empezar que yo estoy difundiendo aquí, bueno sí, la propaganda, pero contrapropaganda. Es que utilizan mucho esta situación actualmente en los canales de RT, en muchos, justificando lo que vamos a liberar a los rusos de los ucranianos. ¿De quién van a liberar? Bueno, es todavía otra parte. Por el momento estamos hablando de la historia, más tarde de la política, porque la historia es una herramienta política fuerte. Pero ahora con relación a el término, ya como tocamos este tema, la palabra, ¿alguien sabe griego? Se translitera como, se pronuncia como Rasilla. Es la transliteración griega del término. ¿Cuándo apareció este nombre, Rasilla? Apareció en el siglo XVIII, cuando Pedro el Grande
agarró este nombre, la transliteración de Rus para el imperio. No existía la palabra Rasilla hasta el 1721, simplemente no existía. Así los griegos, antiguos griegos, denominaban las tierras entre el río Danubio, los Cárpatos y el río Dnieper, y un poco más al norte. El hecho histórico, pero ya saben cómo se puede manipular la historia. Y en la historiografía mexicana también hay, ¿verdad? En 1721 fue adoptada por Pedro el Grande y no difería significativamente del Principado moscovita. Bueno, en los mapas históricos de Europa occidental, las tierras de los antiguos principados del noreste se denominan Moscovia. Moscovia, el Principado de Moscú. Ese ya también más adelante. Y la primera mención más o menos fiable ahora por principios no utilizo término Rus de Kiev, para que entonces no era válido. El término Estado o Principado de Kiev aparece en el año 839. Algunos lo conocen más fiable. Está bien, perfecto. ¿Dónde menciona? En la crónica franca de San Bertín, la primera vez. Y en el siglo IX, los marineros escandinavos, ya establecimos, ¿no?, la relación, empezaron a explorar una nueva ruta comercial hacia el sur. Entonces, desde el mar Báltico hacia el mar Negro. Es como una medio leyenda. Algunos consideran confiable el año de fundación de Kiev en 482. Hay algunas investigaciones materiales, físicas, ya saben cómo se hace, ¿no? Algunos prefieren que, pues no es súper confiable, preferimos las fuentes escritas. Está bien de todas maneras, entre la diferencia de 400 años, pero así más o menos se veía. Una reconstrucción moderna. Hay que mencionar también un momento importante. Estamos hablando entonces, los guerreros escandinavos empezaron a formar sus bandas y controlar la ruta muy importante desde el mar Báltico hasta el mar Negro. ¿Qué traían desde el mar Báltico al Imperio Romano del Oeste? Unas piedritas muy bonitas que nacen en el mar. ¿Cómo se llama? Era la mercancía principal. Y a muchos de los asaltantes les gustaba mucho. Iban constantemente pasando por esta ruta, agarrando en sus filas a los Dregoviches, Severianos, Boyanos, Uliches, etcétera, etcétera, etcétera. Si les gusta anotarlo para googlearlo después, adelante, pero no creo que encuentren, porque hay... No, sí, puede ser, pero hay realmente, justo en español, hay pocos fuentes. No. Por eso, pues aquí en inglés lo pueden encontrar el ruso, ucraniano, si saben, que si no, pueden aprender también. No cuesta nada. Y pues ya pronto dejo de ocupar tanto su tiempo, nada más les muestro cómo se veían, más o menos los Dregoviches. Reconstrucción moderna, no podemos tomar la foto así. Hay muchas comunidades que les buscan, yo creo que en México también hay, ¿no? Pero de su historia, reconstruir la historia también hay ahí. Eran paganos todos, y así se ve más o menos. La parte más amarilla es la parte más antigua de la Rus de Kiev. Utilizo este término, ¿no? Principado de Kiev. Vamos a, para que no quitarlos por completamente de las confusiones. Rus de Kiev y Ucrania es más o menos como Galia y Francia. Dos términos
para el mismo territorio, ¿no? Pero uno se refiere más en el sentido territorial, otro más en el sentido político. Los territorios, o sea, todo esto se componía, se ve muy chiquito, pero luego si nos contactamos les puedo mandar mapas, todo. Ciudades, estados, igual que en el territorio de América Central, ¿no? Ciudades, estados. Ciudad Xochimilco, estado Xochimilco, reino Xochimilco. En aquel entonces también ciudad de Kiev, ciudad de Pereslavl, pero cada uno tenía su propio gobernador. Obviamente estaban en la relación de los vasallos al más fuerte, que estaba en el príncipe. Ahora vamos a ver quién era el gobernador del estado de Kiev, que posteriormente juntó las tierras de los Dregoviches, Radiviches, Severianos, y más hacia el norte, en el estado de Kiev, que posteriormente, en los tiempos del príncipe Svetoslav, creció desde el mar Báltico hasta el mar Negro. La Galicia de los Cárpatos, que luego en el siglo XIX pasó bajo el poder del imperio austrohúngaro, todas estas partes después, en la época moderna, iban dividiendo como un pastel por todos lados. El Principado de Polotsk, que surgió casi al mismo tiempo que el Principado de Kiev y fue una base para la actual Bielorrusia. La tierra de Novgorod era muy interesante, surgió. Si nos damos cuenta, en el siglo IX no tenemos ¿qué? Moscú. El territorio de Moscú surgió posteriormente más o menos aquí más o menos en esta zona, que era poblada por los pueblos, las tribus ugroginesas, udmurtos, mari, moxas, hercias. Actualmente existen, pero ya prácticamente rusificados. Más al sur, sus vecinos, los túrquicos. ¿Qué hace falta mencionar? Que toda esta parte de aquí para acá, formaba parte del estado de Kiev, estado de Polotsk, que era un principado independiente. La tierra de Novgorod, vale la pena mencionar, para aquel entonces era una república. Estamos hablando de la época feudal. ¿Cómo puede surgir una república? ¿Opiniones? ¿Qué es una república? Ya había experiencia en la historia. Eran independientes, ¿no? Todos eran independientes. Es como un estado democrático, ¿no? Estado democrático, exactamente. Ya teníamos ejemplos en la antigua Grecia, las agoras. El estado de Novgorod era también una república feudal, pero república porque aparte de un gobernante feudal, tenían una especie del parlamento. El conjunto de todos los habitantes y el jefe, por más fuerte que sea, siempre tenía esta oportunidad que si no cumple, se va. Esto nos llevó también a una desaparición muy trágica de esta república. Más aparte, un siglo después también surgió un estado de Pskov, más o menos por ahí, que también era república, y ya para aquel entonces ya tenían su vecino Moscú aquí en el siglo XIII, por eso terminaron quemados. No podemos tener un nido del libre pensamiento. ¿Por qué fue así? ¿Y por qué después se fueron por diferentes lados los caminos? Porque Moscú, de hecho, fue fundada por uno de los príncipes de Kiev, Yuri Dolgorukhin. Vamos, un hijo pródigo. ¿Y cómo entonces es? Porque resulta Moscú sería descendiente de los príncipes de Kiev. Pero después sus caminos se fueron por lados muy diferentes. Ya voy terminando, perdón, es que el yugo de los mongoles. En el siglo XIII
desde las estepas de Asia Central llegaron los mongoles del imperio de Genghis Khan, ¿sí saben? El imperio más grande. Pero dejo tantito para el postre, para otro día. Y solamente para verificarlo, aquí está un mapa antiguo que en lugar de donde dice Pomeria, aquel entonces Pomerania, Lituania, dice que ahí está Moscovia, no hay Rusia. Hay Rusia sí. ¿Rusia cuál? Rusia rosa. Rusia negra. Moscovia. O sea, sí existía el término, como el término ya modificado de griego Rusia, pero ¿a qué tierras aplicaban? Grodno es una región occidental de la actual Belarus. Una Rusia que ahora pasaron a llamar Rusia Blanca. Rusia Negra, los territorios de las tierras fértiles negras de Ucrania. Y ahí arriba vemos a Moscovia. Es el mapa del siglo, si no mal recuerdo, 13, 14. No había ninguna Rusia como aquel entonces. Había el Principado de Moscú, de ahí Moscovia.